Bueno, pues vamos a empezar con el tema 1, que como os he dicho, bueno, estos primeros temas pretendemos conseguir nociones sobre las fuentes del derecho, el ordenamiento jurídico español, luego concretar esas fuentes del derecho al derecho del trabajo y luego dentro del marco regulatorio del derecho del trabajo la norma principal que es el Estatuto de los Trabajadores. Como veis, generalmente la prevención se incardina dentro de la esfera del derecho del trabajo, porque parte, como antes hemos comentado, de la relación laboral por cuenta ajena, o sea, de la relación empresario-trabajador. Entonces, por ese motivo, normalmente se la enmarca dentro del derecho del trabajo. Pero como también hemos comentado, es un campo tan amplio que luego puede dar lugar a otros campos del derecho, como el derecho civil, cuando existe una reclamación de daños, todo el derecho sanitario por la parte de la vigilancia de la salud y también el derecho penal, cuando estamos hablando de que a raíz de un accidente de trabajo se considera que los hechos han sido suficientemente graves como para ir no solamente a la esfera sancionadora, sino a la esfera de imputación de un delito a las personas implicadas, que querrá decir normalmente al empresario y en alguna ocasión, como veremos, también al técnico de prevención, si no contempló el riesgo o si no lo hizo de forma correcta. Pero bueno, en este primer tema hablaremos primero del ordenamiento jurídico en general y luego del derecho del trabajo para centrarlo en la relación de trabajo por cuenta ajena. Entonces, ¿qué son las fuentes del derecho? Bueno, las fuentes del derecho es, bueno, la fuente es como el nacimiento, ¿no? El nacimiento de un río es una fuente, ¿no? Pues fuente del derecho es todo lo que contribuye, de dónde parte, lo que hace que se traduzca luego en las reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado. O sea, el Estado tiene unas leyes, unas normas, pero esas leyes parten de las fuentes del derecho. Es el proceso a través del cual se van configurando las leyes, se van positivizando. En primer lugar tenemos la fuente que es la ley en sí, la norma escrita, pero también tenemos como fuente del derecho la costumbre. Hay ciertos ámbitos donde no hay una ley específica que regule algo, que podemos recurrir a la costumbre del lugar y eso puede tener un cierto valor normativo también. Luego tenemos los principios generales del derecho, que se aplican en defecto de ley o de costumbre, tienen un carácter informador del ordenamiento jurídico, son principios. Por ejemplo, el principio de que carecerán de validez las disposiciones que contradigan a otra de rango superior. Esto no es una ley en sí, es un principio que se aplica a todas las leyes. O, por ejemplo, el principio de aplicación de la norma más favorable en el derecho penal. Pues bueno, si hay modificaciones legislativas y un hecho está a caballo entre dos normas, se aplicará la más favorable. Son principios que de alguna manera, inciden en cómo se aplican las leyes. Y luego tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia son las sentencias que se emiten por parte de los tribunales. Los tribunales, los jueces, bueno, lo que hacen es, la gente les va con un conflicto, en ese conflicto hay intereses contradictorios,
Unos se basan en una interpretación de la norma a su favor y los otros en una interpretación de la misma norma en el sentido contrario. Entonces el juez decidirá qué interpretación, qué pretensión considera más razonable y más fundada. Y por lo tanto allí obtendremos la jurisprudencia, que es ver cómo han resuelto los tribunales, que tiene ese valor predictivo. Es decir, oye, esto no lo hagas así porque si te demandan, pues en los tribunales te vas a encontrar con que te dirán esto. Formalmente, la jurisprudencia es la que emite el Tribunal Supremo, que es el que está arriba de todo, de la pirámide, y se requiere, para que se considere jurisprudencia, que como mínimo haya habido 2 sentencias en el mismo sentido. Pero bueno, en cualquier caso, el uso coloquial de la palabra jurisprudencia alude a las sentencias de los tribunales. Si bajamos esto al derecho del trabajo, encontramos unas fuentes particulares del derecho del trabajo, como son, además de las disposiciones legales y reglamentarias, las leyes y las normas que las desarrollan, encontraremos también los convenios colectivos, que ya comentaremos en su momento. Los convenios colectivos surgen de la negociación colectiva por parte de asociaciones patronales y sindicales de un determinado sector, regulan aspectos concretos, hacen un desarrollo más detallado de lo establecido por la ley, por la norma. Y se entiende que para los trabajadores y los empresarios pertenecientes a dicho ámbito de aplicación del convenio, tendrá rango de norma, o sea, les obliga, con la salvedad de que si algún aspecto del convenio contradijera a la ley, entonces sería nulo. Pero bueno, eso es un supuesto que difícilmente se dará. Ya veremos luego, ahí por ejemplo, el convenio colectivo del sector de la construcción, el convenio colectivo de oficinas y despachos, etcétera. Va por sectores. Luego tenemos otra fuente específica del derecho laboral, como es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el pacto entre empresario y trabajador. ¿Es un acuerdo libre? Hombre, en muchos aspectos sí, pero siempre con la limitación de no poder establecer unas condiciones menos favorables que las que estén en el convenio colectivo sectorial o en la ley, en la norma. Por lo tanto, el contrato de trabajo puede, por ejemplo, en los convenios colectivos se pactan las tablas salariales, pues ese es el mínimo. Uno puede pactar con el empresario un sueldo superior, pero lo que no sería válido es el contrato de trabajo que pactara un sueldo inferior al fijado por convenio colectivo. Y luego tenemos los usos y costumbres locales y profesionales. Todo este esquema se nos complica un poquito porque se nos mezcla la normativa estatal, nacional, con la normativa europea e internacional. Entonces, si juntamos estos ámbitos, vemos que tendremos arriba de todo el derecho comunitario, que ahora lo veremos. Luego, en la pirámide del ordenamiento jurídico español está la Constitución española. Luego, los tratados internacionales a los cuales España se ha adherido, las leyes, las normas con rango de ley, los reglamentos, que son
desarrollos de las leyes, el convenio colectivo, el contrato de trabajo y los usos y costumbres. Por lo tanto, esta sería la foto completa, considerando también la normativa supraestatal. Y vamos a ver alguna pincelada de cada uno de ellos. Del derecho comunitario es el derecho de la Unión Europea. Es directamente aplicable y prevalece sobre el derecho interno, incluso sobre la Constitución. Entonces aquí tenemos el derecho primario u originario, que son los tratados fundacionales de la Unión Europea, bueno, en su día de la Comunidad Europea, y los acuerdos de adhesión. Y luego tenemos el derecho secundario o derivado, que ya son las normas que emanan de los organismos creados por este derecho primario fundacional. Entonces aquí tenemos normas de tres tipos. Tenemos el reglamento europeo, que son normas que tienen alcance general, que son obligatorias y directamente aplicables a los Estados miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, hace unos años se publicó el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Pues es directamente aplicable a todos los estados. Lo cual no obsta a que cada estado concrete aspectos particulares en una ley interna, pero el reglamento se aplica a todos los estados por igual. También tenemos la figura de la directiva europea, que son normas de carácter general, pero que aquí no tiene un carácter de obligación, sino que lo que hace es marcar unas directrices en cuya dirección los estados deben legislar. O sea, marca unos resultados a alcanzar y es cada uno de los estados quien legislará de forma armonizada con esa directiva. Por lo tanto, no se aplican directamente las directivas, sino que necesitan de normas estatales que las concreten, a diferencia del reglamento que hemos dicho que sí que se aplicaba directamente. Y luego la decisión, que ésta regula aspectos específicos que se hayan planteado. Es una especie de tribunal consultor, digamos, que lo que hace es resolver cuestiones concretas. Y estas sí se aplican directamente obligatorias a las personas afectadas por el conflicto que se haya planteado. Entonces, la directiva más importante en materia de prevención de riesgos laborales, que es la que dio lugar a la ley de prevención, es la Directiva Marco sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, 89/391. Fijaos, tenía un plazo de transposición para los Estados miembros hasta el 31 del 12 del 92. Se suponía que antes de ese plazo los Estados miembros debían emitir leyes internas desarrollando la materia con las pautas fijadas por la directiva. Sin embargo, en España no se publicó hasta el 8 de noviembre de 1995. O sea que ya la ley de prevención ya fue una transposición tardía, 3 años tarde respecto del plazo concedido por la directiva. Por lo tanto, la directiva y la ley veréis que tienen esquemas muy parecidos y una regulación muy parecida. La Constitución española se la denomina normalmente la Carta Magna, es como la Biblia, digamos, del ordenamiento jurídico. Es la carta principal donde se regulan la norma superior
donde se regulan los derechos fundamentales y libertades públicas. También los derechos y deberes de los ciudadanos y los principios rectores de la política social y económica. Y aquí, pues claro, podemos encontrar, no vamos a encontrar cosas específicas, pero sí alusiones a la seguridad y salud en el trabajo, como el derecho a huelga o el derecho a la libertad sindical, el derecho y deber al trabajo, a un salario suficiente, a la negociación colectiva y el mandato a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Por lo tanto, en la Constitución española pues encontramos ya alusiones al ámbito laboral y al ámbito preventivo. Si recordáis, en el siguiente peldaño teníamos el derecho comunitario, teníamos la Constitución y luego teníamos los tratados internacionales. Los tratados internacionales básicamente, en el ámbito que nos ocupa, son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que en las siglas inglesas es la ILO. La OIT, que bueno, hablaremos de ella también en otro tema, deben ser tratados ratificados por las Cortes Generales. Y en tal caso adquieren rango superior a las leyes, pero no a la Constitución española. La OIT es un organismo de Naciones Unidas que fue creado mediante el Tratado de Versalles en 1919. Tiene una composición tripartita, está formada por empresarios, trabajadores y gobiernos de los Estados miembros. Asimismo, España está adherida también a la Carta Social Europea elaborada por el Consejo de Europa, cuya primera versión data de 1961 y tiene entre su contenido también la protección social y el bienestar y temas relacionados con el empleo. Fue ratificada por España y hay una versión más actual que es, bueno, ya muy antigua, también del 96, que todavía está pendiente de ratificarse por España. Bueno, hemos visto la normativa europea. Básicamente la que nos interesaba es la directiva que dio lugar a la Ley de Prevención. Hemos visto la idea de la Constitución como la Carta Magna de la cual emanan todos los derechos fundamentales, libertades públicas, todo el ordenamiento jurídico. Por medio se nos han colado los tratados internacionales ratificados por España y básicamente los de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y ahora ya volvemos al ordenamiento jurídico interno para hablar de las leyes. Existen 4 tipos de leyes en el ordenamiento jurídico español. Todo esto, pues bueno, tiene poco que ver con el día a día de un técnico de prevención, pero bueno, es importante que os suene porque vais a manejar gran cantidad de normativa, de reales decretos, de leyes. Entonces, bueno, es importante que tengáis idea sobre esto, ¿no? Entonces, tenemos la ley ordinaria que se aprueba por mayoría simple del Congreso. Con un voto más ya se aprueba. Pero luego tenemos las leyes orgánicas que se reservan a determinadas materias más sensibles, digamos, que se deben aprobar por ley orgánica y requieren de mayoría absoluta del Congreso. Por ejemplo, la huelga o la libertad sindical están reguladas por ley orgánica. O recientemente la ley orgánica de protección de datos. Y luego tenemos normas que tienen rango de ley,
pero que no han pasado por las Cortes de forma normal, sino que el Real Decreto Ley se refiere a disposición legislativa provisional dictada por el Gobierno en caso de extraordinaria urgente necesidad, que debe ser convalidada o derogada por el Congreso en los 30 días siguientes. Toda la normativa que se ha emitido en tiempos de COVID se ha hecho mediante Real Decreto Ley, por la urgencia del momento, y luego eso ha sido ratificado en el Congreso de los Diputados. Luego encontramos el Real Decreto Legislativo, que es una disposición dictada por el Gobierno para regular una materia, ya sea reuniendo en un único texto legal varias normas, que se llama texto refundido, o desarrollando una ley de bases parlamentaria, que sería el texto articulado. Bueno, simplemente que os suenen estos conceptos de ley, Real Decreto Ley. Estas 4 tienen rango de ley y por debajo tenemos lo que se denomina reglamentos, que es desarrollo de las leyes. Entonces, los reglamentos se hacen a través de Real Decreto, si se aprueba por el Consejo de Ministros, o de orden ministerial, si lo aprueba cada ministerio. Entonces, veréis que en prevención manejaremos muchos reales decretos. Aparte de la ley de prevención, el reglamento de los servicios de prevención y muchos reales decretos, como ahora veréis en algún ejemplo. Como pregunta Hellman, la ISO no tiene rango legal. La ISO no es una ley. La ISO es una norma interna de calidad que puede adoptar una empresa o no. En principio tiene carácter voluntario para la empresa. Otra cosa es que la empresa contratista te la exija. Si no tienes la ISO, no voy a contratar contigo. Eso es otra cuestión. Pero, en principio, las ISOs no tienen rango legal, sino que son normativas internas de funcionamiento que adoptan las empresas para cumplir unos estándares de calidad que se valoran por parte de otras empresas a la hora de contratar, de establecer relaciones comerciales, etc. Son certificaciones, pero no son leyes. Lo que no obsta que, claro, si tú haces la ISO, pues lógicamente la ISO es que tú explicas cómo de bien vas a hacer las cosas y lo procedimentas. Claro, habrá una parte de la ISO que será requisitos legales, que tú no podrías hacer una ISO ilegal, digamos. Voy a hacer una ISO de cómo amputarle un dedo a una persona. Eso sería ilegal, ¿no? Pero como te digo, por sí mismas no tienen rango de ley, aunque claro, deben regular alguna actividad que sea legal. Entonces aquí os he puesto algunos ejemplos de los distintos rangos que hemos comentado aplicados al ámbito de la prevención. En primer lugar tenemos la ley de prevención. Ley 31/1995. Esta la veremos prácticamente toda. En el tema 5 repasaremos prácticamente toda la ley. Por ejemplo, os he comentado la Ley Orgánica de Protección de Datos. El Real Decreto que se conoce como Reglamento de los Servicios de Prevención. Este es la segunda norma más importante. Es la que concreta los aspectos de la Ley de Prevención. Por ejemplo, todo el tema de las modalidades preventivas, en la ley simplemente viene enunciado y en cambio donde se desarrolla es en el Reglamento de los Servicios de Prevención. También tiene rango de Real Decreto, este que os he puesto también en color verde, el 171/2004, que concreta
el artículo referido a la coordinación de actividades empresariales, que es el artículo 24, que tiene 4 apartados, pues hay un Real Decreto dedicado específicamente a desarrollar dicho artículo. Y también tiene rango de Real Decreto, como veremos luego, las disposiciones, por ejemplo, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. Pues viene por Real Decreto. Relativas a disposiciones mínimas de salud relativas a agentes cancerígenos, otro Real Decreto. A agentes biológicos, a lugares de trabajo, a pantallas de visualización de datos. Todo esto, veremos que cada uno de estos aspectos concretos está regulado mediante Real Decreto. Y luego la orden, hemos dicho que la orden es una norma que emana de un ministerio concreto. Entonces comentaremos la orden relativa a los medios que deben acreditar los servicios de prevención. Y como Real Decreto legislativo, el que manejaremos será el de las sanciones. En este texto, la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, coloquialmente conocida como LISOS, la LISOS aglutina todas las sanciones que hay en el ámbito social, en el orden social, y ahí encontraremos también las sanciones de prevención de riesgos laborales. Simplemente no se trata ahora de que sepáis esto de memoria, de que veáis que en prevención vamos a encontrar normativa de los distintos rangos que hemos comentado. A partir de aquí, por debajo de las normas con valor de ley o de las normas reglamentarias que desarrollan las leyes, encontraremos los convenios colectivos, que ya os he dicho más o menos qué era. Son el resultado del poder transferido a los representantes de los trabajadores y a los empresarios para regular las relaciones de trabajo. Es un acuerdo escrito, pactado libremente, resultado de una negociación para fijar para regular las condiciones de trabajo de un determinado sector. Regulan materias de todo tipo, económica, laboral, sindical, etcétera, etcétera. Y también algunas de ellas relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Tienen carácter de norma jurídica, pero nunca podrán contradecir a lo establecido por la ley. Sí pueden mejorar la ley, como ya hemos comentado, pero no la podrían no podrían regular por debajo o contra la ley, sí por encima. Y tenemos también, como hemos dicho, la costumbre local y profesional, que es una norma creada por uso social. Para que se pueda alegar dicha costumbre, debe ser probada, lícita, local y profesional. Y bueno, se aplicaría solo en defecto de ley. Por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma que veremos a continuación, que regula la relación laboral por cuenta ajena, pues veis que dice que el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen los usos y costumbres, o que el pago del salario será puntual y documentalmente en fecha y lugar convenidos o conforme a usos y costumbres, o que la dimisión del trabajador debe mediar el preaviso que se señale en el convenio colectivo o la costumbre del lugar. Por lo tanto, como vemos, cuando no existe regulación específica ni a nivel legal ni de convenio, pues vemos cómo puede tener cabida la aplicación del uso y costumbre del lugar.
Y por último encontraremos la fuente específica y concreta del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, bueno, es un instrumento, es un acuerdo entre el empresario y el trabajador, por el cual el segundo prestará unos servicios bajo la dirección del primero a cambio de una remuneración. Por lo tanto, el empresario paga por un trabajo personal. En ningún caso podrá el contrato de trabajo establecer unas condiciones, como ya hemos anticipado, menos favorables a las disposiciones legales o al convenio colectivo del sector. Y bueno, vincula a las partes, obliga a las partes individualmente. El contrato de trabajo solamente rige entre el empresario y el trabajador firmante del mismo. Por último, el tema de los principios generales del derecho, ya lo hemos dicho. Son principios de jerarquía normativa. Bueno, es el principio de que hay distintos rangos. El principio de la norma más favorable para el trabajador cuando exista conflicto entre varias disposiciones. El principio prooperario, cuando existan dudas sobre la interpretación de una norma. O el principio de irrenunciabilidad de derechos. Este, como hemos dicho, se aplica de pleno a la prevención de riesgos laborales, porque es un derecho, la seguridad y salud es irrenunciable por parte del trabajador. Como hemos dicho, no tiene valor. Es un ejemplo que veremos varias veces durante el curso, pero no es que, mire, mis trabajadores yo les he hecho entrega del casco para la obra, pero no se lo quieren poner y yo les he formado, les he explicado. Fíjese, hasta tal punto que, mire, me han firmado aquí una hoja donde dice que renuncian a ponerse el casco. Pues no, señor. La seguridad y salud es irrenunciable. Esa renuncia no es válida. Ah, pero entonces ¿yo qué puedo hacer si no se lo quieren poner? Pues bueno, un inspector de trabajo, que ya veremos quiénes son, ante esta pregunta le dijo a un empresario, claramente le dijo, no se preocupe que en el mercado laboral usted encontrará a trabajadores que se lo quieran poner, que es lo que estaba diciéndole. Si usted tiene trabajadores que van sin el casco, no lo puede tolerar. Ni es válida su renuncia, ni es válida su tolerancia. Por lo tanto, despídalos y contrate a trabajadores que usen el casco, porque usted no se puede permitir tener a gente sin el casco y la hojita firmada no le valdrá para nada. Pues bueno, llegados a este punto, estamos ya en la parte final del día de hoy, que vamos a ver una introducción al Estatuto de los Trabajadores. Que es la norma que regula la relación de trabajo por cuenta ajena. Por eso se dice Estatuto de los Trabajadores. Este no aplica a los autónomos que trabajan por su cuenta, se está refiriendo a trabajadores por cuenta ajena, como veremos. Entonces, bueno, tiene 3 títulos. Se aplica a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. Todo esto hoy día, estos apuntes, este temario es de hace poco, pero últimamente en la normativa española se tiende a un uso del lenguaje que no sea sexista, o entonces
últimamente se tiende, en vez de hablar de trabajador, que entonces, bueno, sin querer, aunque se use como genérico, pero también define a un género. Normalmente se habla de persona trabajadora. Y en vez de hablar de empresario, se habla de empresa directamente. Pero bueno, simplemente os lo digo como apunte porque si sale trabajador es en genérico, pero sí que hoy día se está tendiendo a un lenguaje más inclusivo y no tendente hacia un género. Entonces, la persona trabajadora, ¿qué características tiene su prestación? Que sea voluntaria, que sea por cuenta ajena, quiere decir que no se queda los beneficios, percibe un sueldo pero no se queda con los beneficios, bajo dirección empresarial, recibe órdenes del empresario, remunerado y personal. Y el empresario es el que organiza y dirige el trabajo, retribuye al empresario y actúa disciplinariamente si fuera necesario. Hay unas relaciones excluidas del estatuto de los trabajadores, como son las de los funcionarios, las prestaciones personales obligatorias, pues los trabajos forzosos, los consejeros o miembros de órganos de administración, trabajos familiares. Bueno, lo tenéis regulado en el artículo 1.3 y en el temario tenéis toda la casuística completa. Y luego están las relaciones laborales especiales que tienen su propia regulación, como son el personal de alta dirección, el servicio del hogar, los penados, deportistas profesionales, artistas, los centros especiales de empleo, etc. Salvo estos casos particulares, la relación de trabajo por cuenta ajena es el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, en el propio Estatuto nos habla del contrato de trabajo, del inicio de la relación laboral. Vamos a hablar del inicio de la relación laboral y luego de su suspensión y de su extinción. Y con eso terminaremos el tema de hoy. El inicio es a través del contrato de trabajo. Puede ser escrito o de palabra. Es legal un contrato de trabajo verbal. Lo que pasa es que tiene sus riesgos para el empresario, porque si es verbal se considera fijo. Se considera un contrato por tiempo indefinido. Deberá ser por escrito. No todos los contratos podrían ser verbales. Ya os digo que se dan muy pocas veces, pero deberá ser por escrito cuando lo exija una disposición legal. En los contratos de prácticas, formación, a tiempo parcial, fijo, discontinuo, los que duren más de 4 semanas. Y como hemos dicho, que si no se efectúa por escrito, se presumirá por tiempo indefinido y a jornada completa. Hay distintos tipos de contrato de trabajo, según si tiene duración determinada. Estos ahora están con la última reforma laboral que ha habido. Se elimina, por ejemplo, el contrato de obra o servicio y se va a una regulación. Se intenta promover que los contratos sean de más larga duración, que no exista tanta temporalidad. Tenemos el contrato indefinido, los contratos formativos y los contratos a tiempo parcial. Y bueno, tenemos unos derechos laborales y unos deberes también para el trabajador. El derecho a ocupación efectiva. Bueno, aquí el que nos interesa es a su integridad física y a una adecuada política de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el que nos interesa en este caso. Y en cuanto a las obligaciones,
observar las medidas de seguridad y salud laboral que se adopten. Por lo tanto, como veis, son dos caras de la misma moneda. Es un derecho, pero como es irrenunciable, también es una obligación. Para poder ser contratado laboralmente, pues hay que ser mayor de 18 años o mayores de 16 que vivan de forma independiente, lo que es la figura de los emancipados. Bueno, es un caso muy particular, tampoco tiene mucha trascendencia. O los menores de edad, si tienen autorización de sus padres o tutores. Y en el caso de los extranjeros, pues bueno, sabéis que hay toda una regulación para la obtención de permisos de trabajo de personas extranjeras. Se puede establecer a la firma del contrato un periodo de prueba, tiene carácter voluntario, si se acuerda debe ser por escrito, el trabajador tiene los mismos derechos y deberes, pero lo cierto es que durante el periodo de prueba te pueden despedir sin ni tan siquiera tener que justificarlo. Entonces, y sin derecho a indemnización. Entonces, ante el periodo de prueba, si al empresario no le gusta cómo trabajas, pues te dirá que no has superado el periodo de prueba y sin más perderás el empleo sin ninguna indemnización. Se supone que es para constatar la aptitud del trabajador y será nulo cuando el trabajador haya desempeñado las mismas funciones en la empresa. Claro, no valdría un periodo de prueba para alguien que ya estuvo trabajando en la empresa con la misma función. Y ya finalizamos con el caso de la suspensión del contrato de trabajo. Puede ser de mutuo acuerdo. Bueno, aquí la que nos interesa, desde el punto de vista de la prevención, por ejemplo, sería la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o lactancia natural del menor de 9 meses. Ya la veremos en su día. Si en el puesto de trabajo hay unos riesgos que yo no puedo eliminar, no puedo controlar, y esos riesgos pueden causar daño en la trabajadora gestante o en el feto, eso puede dar lugar a una suspensión remunerada, durante la cual se percibirá una prestación pública del contrato de trabajo hasta que se dé a luz y se vuelva después del periodo de maternidad, que en España son 36 semanas, si mal no recuerdo. Y todavía hay un caso más excepcional, que es cuando la madre esté dando el pecho al hijo o hija. Si existieran unos riesgos en el puesto de trabajo que se pudieran transferir a través de la leche materna y causar daño, pues en ese caso se podría suspender el contrato de trabajo hasta los 9 meses del menor. Todo esto ya lo veremos en su momento. Y la extinción ya del contrato de trabajo, que se puede producir por voluntad del trabajador, que es lo que conoceríamos como una baja voluntaria, que entonces no recibes indemnización con una baja voluntaria, ni tienes derecho al paro. Solo hay un supuesto que sí que tienes derecho a la indemnización por el despido improcedente, que es la extinción del contrato a instancias del trabajador, pero por incumplimiento grave del empresario. Por ejemplo, el empresario que no te paga las nóminas o no te da trabajo, o en algún supuesto se ha planteado también respecto de obligaciones preventivas. Si es por voluntad del empresario, pues tenemos el despido colectivo por causas objetivas o disciplinario. Si es disciplinario, no se percibe indemnización, pero sí se tiene derecho al paro. O por mutuo acuerdo de trabajador o empresario, o bueno, otras causas como puede ser pues, el fallecimiento de la persona trabajadora, la jubilación, la incapacidad.
siempre que sea incapacidad total para su profesión. Y bueno, estos otros casos que tenéis aquí citados. Por lo tanto, hoy en esta primera sesión, ya os digo, un poco introductoria, bueno, hemos podido ver un poco cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico, cuál es la jerarquía de las normas. Hemos visto cómo se relaciona las normas estatales y la normativa europea, la Constitución, los tratados internacionales y ya luego las normas con rango de ley, los reglamentos, los convenios colectivos y el contrato de trabajo. Y hemos visto la regulación del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula esta relación desigual entre el dueño de los medios de producción y el que presta su trabajo personal. Como dice Jaime Antonio, como dice Jaime Antonio, todo lo vamos a ver con la normativa española. Y es consigna de la Universidad de UNIR, y es lo que vais a ver durante todo el máster, y cuando hagáis el trabajo final, pues Jaime Antonio, yo creo que no hay ninguna posibilidad. Si quieres, pregúntalo a nivel del tutor del curso o de quien os han dado de apoyo, pero según yo tengo entendido, no existe esa posibilidad ni siquiera en el trabajo final de máster, que alguna vez he hecho corrección de trabajos final de máster y una de las causas es que no se puede ni siquiera citar normativa que no sea española. Ya te digo, si lo quieres consultar en otras instancias, pero me temo que lo que te van a comentar es esto que te estoy diciendo. Y bueno, pues con esto terminaríamos el tema de hoy. Sí, veréis que hay bastantes similitudes. Sobre todo, lo que hay que tener cuidado es precisamente la parte parecida, podemos aprovecharla, pero tener cuidado, como os decía, con los aspectos terminológicos. A veces resulta que se parece tanto, pero se llama de otra manera. Entonces, claro, cuando hagamos los casos prácticos, pues debemos tener cuidado porque habrá que usar la terminología de la ley española. Y yo es un punto que os remarcaré con bastante insistencia. Pues bien, no sé si tenéis cualquier duda de lo visto hasta ahora o queréis hacer algún comentario. Si no, pues nos remitiremos al viernes que viene, al día 1 de abril, a las 3 de la tarde, hora española, que son las 8 o 9 de la tarde en vuestros países de residencia.